Y entonces Jesús sabía quién era, Jesús sabía de dónde había salido y sabía a dónde iba. Pero los discípulos tenían un problema en sus vidas. Ellos constantemente tenían una disputa porque todos querían ser, ¿qué? El mayor entre ellos, ¿no? Eso no pasa entre nosotros. Nosotros somos mejores que los discípulos. Eso eran los discípulos de Jesús. Eso no pasa en Madrid, eso no pasa en Perú, eso no pasa allí no pasa eso, ¿no? Eso pasa entre los seres humanos, ¿no? Hay un ego aún en nosotros que constantemente exige el ser reconocidos, exige derechos, por decirlo de alguna manera, exige pues que nos den algo, ¿no? Que nos reconozca, una honra, Y entre los discípulos, pues ellos tenían ese problema, evidentemente. De hecho, varias veces en la Biblia leemos cómo ocurrió esa disputa entre ellos, ¿no? Había una competencia por ver quién de ellos o a quién de ellos iba Jesús a elegir o a promover cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera. ¿O tú te crees que los discípulos no pensaban entre ellos, Él se va y quién se va a quedar aquí al frente, ¿verdad? Y cuando alguien se va, todos pensamos quién se va a quedar en su lugar, ¿no? Esto no ocurre en Remar, ¿no? Cuando alguien se va de una obra, o se va de un país, o se va de una ciudad, o se va de... No todos los que están alrededor están pensando, a ver, quién se va a quedar a cargo, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el que se va a quedar, ¿no? Y entonces a los discípulos pues les pasaba algo parecido, ¿no? De hecho, en Lucas capítulo 22, ese texto que habla de la grandeza del servicio precisamente, ¿no? Y en los versos 24 al 27 dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos había de ser el mayor, precisamente, ¿no? Y Jesús les dijo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Verso 25. Todos querían ser el mayor entre ellos. Pero querían ser el mayor entre ellos porque tenían una motivación incorrecta. No deseaban ser el mayor para tomar un lugar de servicio, sino todo lo contrario, para enseñorearse y para ser servidos. A nosotros no nos ocurre eso. Nadie queremos estar en el puesto de mayor exposición hacia los demás, como el que dirige, como el que manda y ordena. Y esa es la idea, pues, que tenemos según el cargo o a veces o la responsabilidad o lo que somos en nuestra propia vida, ¿no? O dentro del ministerio, ¿no? O dentro de la iglesia, o dentro de cualquier institución o cualquier ente, ¿no? Hubo otro episodio en el que incluso la mamá de los hijos de Zebedeo, como ya sabemos, dos de los discípulos, y esta mamá pues quiso influenciar o ser influyente sobre Jesús, y le dijo algo para que sus dos hijos, nada más y nada menos que en su reino se sentaran el uno a su derecha y el otro a su izquierda, porque ¿qué mamá no quiere que sus hijos sean los más importantes, sean los primeros, sean los mejores, sean los más honrados, ¿no? Era algo innato, ¿no?, de una madre, ¿no? Y esta mamá pues tenía el mismo pensamiento y entonces se acercó a Jesús y le pidió algo en lo que Jesús le dijo, no sabes
lo que pides, no le respondió Jesús. Podéis sentaros a mi diestra, o sea, podéis beber de la copa que yo bebo, podéis participar del cáliz que yo voy a beber, dice, pero el sentaros a mi diestra no es mío daros, sino aquel para lo cual le ha sido concedido. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Jesús le dijo a aquella mujer, mira, esto no depende de mí, yo no soy el que voy a decidir quién se sienta a mi derecha o quién se sienta a mi izquierda. Esto no es mío darlo, sino de aquel a quien le ha sido concedido. Amén. Y esa misma tendencia, pues, está en los seres humanos, la de buscar el lugar no del que sirve, sino del que es servido o de aquel que se sienta a la mesa. Y los que buscan solamente estar sentados a la mesa, pues no van a buscar servir a los que están con ellos. Y entonces nos vamos a privar de la bendición de Dios, que es estar en la mesa, no como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve a los que están en la mesa. Incluso a veces pues queremos hacer ambas cosas, y esto es incompatible. No se puede estar en las peras y en las manzanas, en las duras y en las maduras. O sea, o te sientas a la mesa o eres el que sirve. O sea, no se puede hacer ambas cosas, ¿no? Y a veces no queremos ser como no como híbridos, ¿no? Ahora hay vehículos híbridos que no funcionan con combustible y que funcionan eléctricamente, ¿no? Esos son los vehículos que ahora están. Y a veces queremos ser así, ¿no? O sea, queremos ser como híbridos, ¿no? Estar en ambos lugares a la vez, o estar en diferentes lugares a la vez, o ser de los que parece que están en diferentes lugares, ¿no? O en diferentes posiciones, ¿no? Y no nos damos cuenta de que perdemos el concepto de lo que es la grandeza del servicio, ¿no? Cuando tenemos la gloriosa oportunidad de servir, y de servir no a unos pocos, sino de servir a muchos, ¿no? Y nos queremos sentar a la mesa, pensando que así vamos a ser más grandes o más importantes, ¿no?